Buenos días, señor Galindo. Gracias por estar hoy aquí. Es usted exdirector de Vía de Alta Velocidad de Adif y subdirector de Vía de Adif, ¿es correcto? ¿Por qué modificaron a última hora un proyecto de más de 3.000 millones de euros y 15 años de decisión a última hora? A ver, yo no le puedo decir las razones. Es decir, sé que se nos comunica la decisión de cambio de ancho y simplemente pues rehacemos los proyectos, es decir, los proyectos modificados, pero no puedo decirle a usted las razones que nos llevan a ello. Sí. ¿En qué consistían estas modificaciones? ¿Exactamente qué se cambió? En lo que a mi técnica respecta, pues simplemente era cambiar el ancho. Al cambiar el ancho de la vía, pues carecían de sentido poner los cambiadores de ancho de los extremos de la línea y básicamente eso. ¿Quién lo ordenó? A mí me comunican mis superiores que se ha decidido pasar de instalar la vía en ancho internacional a instalarla en ancho 1668. ¿Qué superior? Alfonso Ochoa. ¿Es cierto que todo eso suponía como se ha publicado, un ahorro económico? El ahorro, sí, y yo creo que ustedes tienen los datos, es muy poco relevante. El ahorro más bien era operativo. Es que yo le puedo dar un poco las razones, ¿no? Es decir, que el ahorro era operativo. Se ahorraba mucho tiempo de viaje al eliminar los cambiadores, con lo cual, bueno, pues la inversión de más de 2.000 millones de euros pues se rentabilizaba en mayor medida y se eliminaba una isla de ancho internacional en una zona pues que no iba a tener conexión con ancho internacional hasta pues 8 o 10 años probablemente después. Entonces, era una cuestión operativa y de mejora de servicio, pero ya le digo que no, que se escapa a mí. José Ramón Iglesias Mazaira remitió el 26 de diciembre del año 2011 por correo electrónico a su superior inmediato, José Luis Rodríguez Vilariño, un informe, un aviso en el que denunciaba la falta de señalización en la curva de Angrós, donde los trenes como la Alvia debían reducir de 200 a 80. Él lo consideraba una curva tremendamente peligrosa. De hecho, la califica como una zona de máxima atención y riesgo muy poco señalizada. En su declaración en sede judicial en marzo del año 2014 ratificó que envió este informe al responsable de la gerencia de seguridad de circulación de Renfe. La pregunta, señor Galindo, es si a usted en algún momento le llegó también este informe. No, porque una vez que está la línea puesta en servicio, yo no recibo informes y menos de la operadora. Es decir, que mi ámbito de actuación es simplemente en la construcción de la superestructura de vía. No. La verdad es que es una pregunta recurrente por parte de este grupo parlamentario a diferentes cargos de Adif y de Renfe, y todas las respuestas han sido las mismas. No, yo no lo recibí, no formaba parte de mi responsabilidad. Al final, la pregunta cae por su propio peso. Este informe debió llegar a alguna mesa, a algún despacho, y alguien lo metió en un cajón. Pues no puedo decirle porque yo no lo recibí. Hubo una reunión en junio del año 2011 en la que se trató la coordinación de cuadros de velocidades máximas de la línea y se acordó que la dirección de vía remitiría en un plazo de una semana un nuevo proyecto que incluyese datos que faltaban relativos a la velocidad en las zonas de enlace entre las líneas 822 y 082 para tratar, y leo textualmente, de dar homogeneidad al cuadro de velocidades máximas en esos tramos y evitar saltos de velocidad peligrosos. ¿Lo hicieron? Sí, vamos a ver. Ese tipo de reuniones es habitual en el desarrollo de los proyectos y lo que se hace es algo que es, como le digo, tremendamente habitual. Ahí en la zona, después de la curva de Angrois, teníamos 3 curvas enlazadas seguidas. Por puro trazado, cada una de esas curvas tenía una velocidad distinta. Es decir,
tengo por aquí, si me permite voy a consultar un poco mis papeles. Pues teníamos primero una curva, bueno, la curva de Angrois, que tenía una velocidad de diseño de 80 km por hora, luego teníamos una curva de 70, luego una curva de 65 y a continuación una de 60. En kilómetro y medio aproximadamente. Es decir, esto para el resto de técnicas supone, pues sobre todo para la técnica de señalización, supone que no hay espacio suficiente para poner tantas señales con tantos cambios de velocidad. Aparte no tiene lógica porque el tren ni acelera ni frena en tan corta distancia. Entonces lo que se nos pedía en esa reunión es que en estas 3 curvas consecutivas pues que diéramos una velocidad uniforme. Normalmente no, se uniformiza siempre a la velocidad más baja, obviamente. Entonces, en lo que figura en el cuadro de velocidades máximas es que después de la curva de Angrois tenemos un tramo a 65 km por hora y luego el último tramo de entrada a la estación de Santiago de 60 km por hora. Es decir, se eliminan esos subidas y bajadas de velocidad. Eso es lo que quería decir el acta de esa reunión. Pero, señor Galindo, la desconexión del RTMS, como usted sabe, según la CNLEC, había que hacer un informe de riesgos, evaluarlo bien, justificarlo bien, y no se hizo, ni siquiera se hizo ningún informe. No, vamos a ver, la normativa CNLEC no aplica al ámbito de la vía, en primer lugar. En segundo lugar, el reglamento 352, que era lo que nos hubiera sido de aplicación, entra en vigor cuando ya el proyecto está en sus últimas fases. Con lo cual, el mismo reglamento decía que no era necesario. En cualquier caso, si lo hubiéramos aplicado, el cambio en el subsistema de vía hubiera sido declarado no significativo. En primer lugar, porque estaba basado en códigos prácticos, es decir, la normativa contempla el montaje de ancho de vía en ancho mayor de 1465 con parámetros de diseño de 300 km por hora, que es lo que se hizo. Y en segundo lugar, teníamos sistemas de referencia, es decir, que la vía montada en ancho 1668, pues tenemos varias decenas de miles de kilómetros. Entonces, el cambio hubiera sido determinado como no significativo. Es decir, por otra parte, tampoco había ninguna innovación. Es decir, que todo eso hace llevar a que el cambio en el subsistema de vía hubiera sido declarado no significativo. Por lo tanto, no había lugar a una evaluación de riesgos. Tengo un informe aquí delante del cuadro de velocidades máximas en el que se habla literalmente de lo apretado de los plazos. Os ruego vuestra conformidad en el día de hoy, dado lo apretado de los plazos. ¿Usted cree que hubo presiones comerciales o políticas en esta línea? Nada distinto de lo que tenemos o lo que hemos tenido en todas las líneas. Es decir, siempre trabajamos con un objetivo de plazo. A veces se cumple, a veces no se cumple. Yo recuerdo un par de años antes se nos concentraba o estaba previsto la apertura de 3 líneas, es decir, Madrid-Valladolid, Córdoba-Málaga y Madrid-Barcelona. En 2 de ellas se llegó y en una de ellas no se llegó. Es decir, que siempre trabajamos con plazos y ustedes lo conocen porque se nos remiten preguntas parlamentarias habitualmente de cuándo está previsto acabar esta línea o aquella. Entonces, siempre trabajamos con plazos objetivos y normalmente nunca son holgados, pero no fue nada normal al resto de líneas donde yo trabajo. Hay un perito de Bombardier que sí que denuncia presiones comerciales y políticas. La última pregunta, señor Galindo. Hay una cuestión que yo creo que es clave en esta comisión de investigación. Es una pregunta que le hacemos prácticamente a todos los comparecientes y excepto 2 o 3 casos, todos acaban diciendo lo mismo. También se la hago a usted. ¿Usted cree que si aquel día hubiera estado activado el RTMS, hubiera cambiado algo? Pues es que no es mi especialidad, no sería muy aventurado. También nos está costando mucho encontrar especialistas en RTMS. Es que incluso especialistas de RTMS dicen que no tienen ni idea de RTMS. Pues mire, yo no soy especialista de RTMS, en mayor medida no puedo contestar. Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias, señor presidente. Una puntualización antes de comenzar en pos de la exactitud de las actas y a tenor de las palabras del representante del Partido Popular. Él ha dicho que el señor Lanchares nunca, jamás había estado a favor o se había manifestado a favor de colocar balizas en ese tramo, o el tramo accidentado, pero que sí está muy de acuerdo con el informe que decía que había que colocar balizas en el tramo accidentado. Simplemente dejar constancia que eso en mi barrio, es decir, que está de acuerdo con colocar balizas. Buenos días, señor Gómez Comino. Es usted exdirector general de Recursos Humanos de Renfe, ¿es correcto? Correcto. ¿Está usted de acuerdo con la línea argumental de según quién de este accidente, que todo fue por un error humano del maquinista? Se lo pregunto como responsable de Recursos Humanos. A ver, estamos pendientes de una sentencia judicial y de unas conclusiones de esta comisión. Yo no quisiera anticiparme a ambas decisiones. Lo que nosotros constatamos en el informe era que había un exceso de velocidad como causa más relevante y un hecho coadyuvante que era el uso del teléfono móvil. No me gustaría tener que señalar y anticiparme a dos hechos tan importantes como es una sentencia judicial y unas conclusiones de la comisión, con lo cual no quisiera señalar a nadie como responsable. Hay un hecho que yo creo que le atañe a usted como responsable de Recursos Humanos, que para este grupo parlamentario es gravísimo, y es que, sobre todo durante un tiempo, se negó que el jefe de maquinistas hubiera transmitido correctamente en algún momento el peligro del tramo accidentado, ¿no? Y concretamente se trata de José Ramón Iglesias Mazaira, jefe de maquinistas, que remitió un correo electrónico el 26 de diciembre del año 2011 a su superior inmediato, José Luis Rodríguez Vilariño, en el que concretamente hablaba de una zona de máxima atención y riesgo en la que el Albia debía reducir la velocidad de 200 a 80. Dos preguntas. ¿Tuvo usted constancia de este aviso? Y la segunda, ¿qué le parece o por qué alguien durante muchísimo tiempo nos quiso hacer creer que este aviso no había existido nunca? No tuve conocimiento de este aviso hasta diciembre del 2013, que es cuando este aviso se hizo público. Público a la opinión pública, público al juzgado y público dentro de Renfe. La mayoría de los trabajadores de Renfe no éramos conscientes, más nos levantó una gran alarma y sensación de ansiedad de que hubiese habido este alarma y no hubiésemos reaccionado. O sea, eso habría sido un procedimiento con un fallo gravísimo dentro de Renfe. Y cuando lo vimos, la verdad es que es de las cosas que más nos alertó. Pero desgraciadamente el aviso quedó en un correo cruzado con su jefe, que sustanciaron entre ellos dos, según documentación que obra en su poder, en el que dijeron que esto se podía soslayar con un incremento de la formación, y se canalizó sorprendentemente por un conducto que no correspondía, que era una reunión operativa sobre aspectos que no tenían nada que ver con la seguridad, cuando el señor Iglesias Mazaira, perfecto conocedor de las comisiones de seguridad en la circulación, donde él era vocal y donde realmente ahí se podían haber tratado estos asuntos, y si habíamos entendido, o se había entendido en esa comisión, que como saben es paritaria con los sindicatos y representantes de la empresa, en la que están las personas más conocedoras de los aspectos técnicos de la seguridad, pues la verdad es que fue una pena el que no se canalizase por el conducto oportuno y se hubiese podido analizar este asunto, y a lo mejor hasta se podría haber dado solución. Le agradezco la sinceridad. La verdad es que está claro que había un enorme riesgo de descarrilamiento, tal y como estaba todo. El señor Cortavitarte, a preguntas de este grupo parlamentario, dijo que sí, que ese riesgo existía y que Renfe tenía la posibilidad de negarse a aceptar ese riesgo y que Renfe lo admitió, que era algo relativamente habitual. ¿Conocía usted ese riesgo como responsable de Recursos Humanos? No. ¿Sabe si el maquinista había sido formado
en ese riesgo? De eso sí tengo constancia fehaciente de que tenía formación, y casi todas las cosas que han ido surgiendo sobre este asunto no han sido solo conversaciones, sino detrás de cada afirmación he pedido que hubiese una persona que me dijese con su firma si había sido así. Y en el caso de la formación, tengo constancia fehaciente que recibió la formación de manera escrupulosa y se hizo especial énfasis en los peligros de la curva, que estuviese especialmente alerta a la entrada y a la entrada al RTMS en Orense, a la salida y al peligro de la curva. Según la Asociación de Víctimas, no lo decimos nosotros, lo dicen ellos, esta formación nunca existió. ¿Tiene usted medios o tiene alguna posibilidad de hacernos llegar? Sí. La formación que recibió. Tenemos documentado por los jefes de maquinista que le impartieron la formación que se emitió y la aceptación del trabajador, así como los jefes de los mandos intermedios. Según la Asociación de Víctimas, repito, no le quiero poner en entredicho, esta formación no existía, no solamente para el señor Garzón, sino para ningún maquinista, sobre todo en cuanto a la comunicación telefónica, la descripción de tareas, el análisis de riesgos y la gestión de la carga de trabajo y competencias a tenor del Albia clase 730. Se lo vuelvo a preguntar, señor Gómez Comino, ¿esa formación existió realmente y nos puede sobre todo hacer llegar la prueba de que existió? De todas maneras, sí que, por una reflexión de tranquilizar a sus señorías, bueno, y a quien pueda escuchar esto, sería impensable que en una empresa como Renfe no se dé formación, se pongan a circular los trenes con la arbitrariedad no solamente de la dirección de la empresa, sino de los maquinistas. Tengamos en cuenta que Renfe es una empresa con un poderío sindical, de un sindicato de maquinistas, que no es cualquier sindicato minoritario, sino que tiene un poder, tiene una influencia y tiene una capacidad de influir en el caso de que detecte que hay alguna formación que no es la correcta o que no es la impartida. O sea, no entra en cabeza ferroviaria que no se haya dado la formación necesaria y suficiente a ningún maquinista que tome el servicio. Es más, ha habido casos en los que si su jefe de maquinistas ha entendido que con las horas que marca la ley no es suficiente, se ha insistido y se ha seguido dando formación, porque por encima de todo está la seguridad y la responsabilidad de cada uno. ¿Quién es el responsable de haber pedido la desconexión del RTMS? Y en el caso de que lo supiera, ¿usted estaba enterado de que ese sistema de seguridad se desconectaba? En el momento de la desconexión no estaba enterado porque tampoco tenía que estarlo. Era una parte de las responsabilidades del Departamento de Seguridad. El hecho de que pasase de RTMS a ASFA Digital era algo que estaba contemplado en la habilitación del vehículo y de la infraestructura. No era nada que se saliese de lo normal, porque cuando se habilita y se homologa un vehículo, lleva varias capas de seguridad. Preguntaba al presidente por el tiempo. En una de las capas de seguridad está el RTMS y en otra está el ASFA. Entonces, cualquiera de las capas puede ser utilizada sin ningún tipo de inconveniente a solicitud del Departamento de Seguridad de Renfe, que se lo hace al Departamento de Seguridad de Renfe. Pero en el momento de la homologación es como un maquinista, está homologado para conducir con RTMS, con ASFA Digital o con sistemas todavía de nivel más bajo en las capas de seguridad que tiene habilitación y formación. El tema es que, o la cuestión es que esa desconexión comportaba, según la normativa, una evaluación de riesgos. Una evaluación de riesgos que no llegó. ¿Sabe si esto era habitual? ¿Estaba enterado de que esto no se había dado? Es cierto que la decisión se tomó en 24 horas, de manera sorprendente, y yo entiendo que en 24 horas es muy complicado hacer esa evaluación de riesgos. Pero al final la pregunta es sencilla. ¿Usted estaba enterado de eso como responsable de recursos humanos? En uno de los despachos que tuve con el responsable de seguridad me lo comunicó, pero de todas las múltiples decisiones que se toman a lo largo de un día y que de este tipo de sistemas de bloqueo, de señalización, de tener que circular por una vía banalizada, se toman a diario multitud de infinidad de decisiones que al estar el maquinista formado y el tren homologado no es necesario, porque ya lleva implícito el análisis de ese riesgo. Sí, pero señor Gómez, dese cuenta que no estamos hablando de... Ahora mismo no le puedo decir un ejemplo, pero estamos hablando de algo tremendamente importante, como es un sistema de seguridad que yo creo que el 90% de expertos que han pasado por aquí han dicho que hubiera sido clave
para mitigar las consecuencias del accidente. No estamos hablando, en definitiva, de una decisión relativamente banal, sino de algo importantísimo y que choca que simplemente con un correo electrónico y en 24 horas, ¿no?, 2 personas cambiaran un sistema de seguridad o desactivar un sistema de seguridad tan importantísimo, ¿no? Es algo que la verdad es que desde fuera parece que fuera por presiones comerciales o políticas o ambas. Bueno, me voy a permitir... yo he consultado con los que saben de esto, que son maquinistas, jefes de maquinistas, y les he preguntado realmente esa desconexión, si realmente agravó el riesgo, no lo agravó. ¿Habría sido esa alerta una suficiente aviso para ubicar al maquinista en el lugar donde se encontraba? ¿Usted qué cree? Una vez que todos sabemos que estaba a 4.000 metros de donde se produjo el accidente, o sea que no estaba afectado directamente la instalación la activación o desactivación del RTMS. Si ese aviso, esa alerta que era acústica y luego en pantalla se le modificaba parte de la pictografía, y todos me dicen que son incapaces de decir si eso habría evitado el accidente. La verdad es que nosotros aquí hemos tenido... Perdone, Ni lo no sé si ha acabado. Me dicen, lo que realmente nadie te propondrá es para evitar el accidente poner un dispositivo acústico a 4.000 metros. Desde luego, la decisión que se tomó a posteriori de la baliza, eso sí que puede evitar el accidente. Un aviso acústico a 4.000 metros, ningún jefe de maquinista ni maquinistas que están operando sobre la línea me han dicho, yo eso nunca sabremos si ese pitido podría haber situado y ubicado al maquinista o no. La verdad es que nosotros aquí hemos tenido gente que sí que ha... Perdone, señor presidente, 10 segundos. Que sí que se ha manifestado de forma clara que sí, que la verdad es que el sentido común nos dice que un sistema de seguridad tan importante hubiera cambiado muchísimas cosas, y sobre todo que yo creo que es algo que cuesta mucho reconocer porque contradice el hecho de que sea culpable solamente una persona, o que se le ponga, o que dependa de la pericia de una persona, ¿no?, la vida de tantísima gente. Nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, presidente. Buenas tardes, señor Ochoa. Muchas gracias por estar hoy aquí. A preguntas de mi siempre acertado compañero Martínez Blanca, ha dicho cosas muy interesantes que me gustaría que repitiera. Si yo he entendido bien, ha dicho que el ancho de vía no afecta a la seguridad. Un cambio de un proyecto de 3.000 millones de euros y 15 años no afectó a la seguridad. Ese cambio el ancho en sí mismo no afecta a la seguridad. De acuerdo. En sí mismo. Y también le he entendido, y esto sí que es cierto que igual lo he entendido mal, que no está muy seguro o que no sabe quién autorizó o quién decidió ese cambio de vía de ibérico de ancho ibérico y no internacional, pero que sospecha que podía venir del Consejo de Ministros. No. ¿No? ¿Lo he entendido mal? Tanto no. He dicho que en ocasiones las decisiones de ancho han pasado por el Consejo de Ministros, como la de Madrid-Sevilla, he citado solo esa, no esta. Esta no me consta que pasara por el Consejo de Ministros, pero no sé, honestamente, no sé quién tomó la decisión. Desde luego es una decisión que trasciende a ADIF por el sencillo hecho de que afecta a los operadores. Es decir, nosotros no podemos poner, y porque es una decisión estratégica de planificación que también escapa a las competencias de ADIF. Por lo tanto, sospecho que viene de donde tiene que venir, pero no sé quién ha tomado esa decisión ni en qué forma se tomó, porque no he visto una resolución que lo aclare. Esto es lo que quiero decir, nada más. De acuerdo. Es lo que he dicho, creo. Bueno, y si no, de acuerdo. Lo digo ahora, vamos. Ya que trasciende a DIF, igual llegó al Ministerio, no lo sabemos. Usted, en un escrito, le leo textualmente, usted dice: la razón por la que no se implantó el sistema RTMS en los últimos 4 kilómetros de la línea Ourense-Santiago fue debida a la decisión de cambio de ancho que obligó a establecer nuevas transiciones entre RTMS y ASFA, diferentes de las planteadas, de acuerdo a las reglas de ingeniería en vigor, basadas en criterios de seguridad. Pero acaba de decir que no tiene ningún tipo de vinculación el cambio de ancho. El ancho por sí mismo no. El ancho, una línea de ancho ibérico y una línea de ancho estándar no tiene, que en este caso se modifique una solución como esta, concreta,
de cómo se integra una red, una línea del mismo ancho en una red preexistente del mismo ancho, pues es como se hace. Perdone que le interrumpe, señor Ochoa, el papel es tozudo, ya que usted está diciendo que sí, que de hecho el ancho afecta a seguridad, que por eso hay que desactivar el RTMS. Bueno, yo creo que... Le leo, vamos. No, bueno, pero creo que no quiere decir eso, sencillamente, vamos. No, la culpa no es del ancho. O sea, el ancho no es menos seguro. Lo que ocurre es que al cambiar el ancho, la forma en que se integra la línea 082 ya no es a través de unos cambiadores, es integrándose en la red de forma natural, como pasa en toda Europa. Es decir, en toda Europa las líneas de alta velocidad, en Francia, cuando llegan al entorno de París, pues se unen con las líneas convencionales, incluso se transita del sistema KBM o el que lleve el tren y se entra con el sistema convencional. Ya esto lo dijo aquí en esta misma sala o en otra Iñaki Barrón, de la que hasta la UIC un montón de años y que vivía en París además. Pues me alegra. Perfectamente. Y esto es lo que ocurre aquí. Y la forma de transitar viene determinada por las reglas de ingeniería. Pero el ancho, de hecho, si tuviéramos que elegir un ancho más seguro, lo es el ancho ibérico, porque es más ancho y eso da mayor estabilidad frente al vuelco, por ejemplo, ¿no? Pues me alegra su respuesta, porque casi está de acuerdo con un perito independiente, César Mariñas, que de hecho responde a este escrito suyo y viene a afirmar que esa citada regla de ingeniería podrían haberse aplicado por razones de seguridad, como ocurre en otros trayectos de la red de alta velocidad, que es casi lo que usted ha dicho. Que podría no haber sido aplicada. Eso es. No, bueno, de hecho, eso ya lo dice él, no, seguro que yo no lo he dicho. Siguen estando entonces en desacuerdo. Le acabo de leer. Vale, sí, él dice: no se ha constado ninguna razón que hiciese imposible ubicar la transición de nivel RTMS más cerca de la estación de Santiago, independientemente del ancho de vía. Bueno, pero eso es porque desconoce cómo se debe aplicar la regla de ingeniería, vamos. Son perito independiente, Entiendo que es ingeniero. Porque sea perito independiente no quiere decir que tenga el conocimiento bien. cómo se debe aplicar la regla de ingeniería, que viene descrita perfectamente en el capítulo 5 de esas normas. ¿Usted fue informado de la desconexión del RTMS por parte del señor Cortavitarte? Sí, me puso en copia del correo, sí. Estaba en copia del correo, lo sabía. Lo supe cuando leí el correo, efectivamente. Dijo usted, frente al juez, que esta desconexión se llevó a cabo literalmente de forma soberana por parte de Cortavitarte, por tener, le leo literalmente, las competencias delegadas. Y en la línea que acaba de decir, que a usted solamente se le informó, entiendo que porque estaba en copia de ese correo. Lo que llama la atención de su declaración es que literalmente usted dice: es una decisión correcta que se hizo con criterios de seguridad. La verdad es que estamos dándole vueltas al mismo tema. Pasado todo este tiempo y visto lo visto, ¿se reafirmaría en esa...? Es que eso no cambia, es decir, un sistema que no es fiable acaba por ser, o sea, si te empeñas en usarlo, acaba por ser peligroso, es decir, porque si confías que lo tienes, puedes llegar a cometer errores inducidos por los fallos. Entre otras cosas porque tienes que circular, aunque sea a 100, sin ningún tipo de protección. Y eso puede generar algún problema. Y voy a citar otra vez a Iñaki Barrón, que mencionó el accidente de China. Normalmente aquí, en ningún otro país hay sistemas de respaldo. Aquí tenemos demasiados, pero bueno, por lo menos 2 o 3 en total hay, y uno de ellos de respaldo, que es el ASFA. En el caso del accidente chino, falla el RTMS, circula en Star Responsible y se encuentra con otro tren, por lo que sea, no es consciente de que lo tiene delante, choca y lo tira por un viaducto, no sé si al propio al que estaba parado, y mueren 40 personas. Y esto es por falta de fiabilidad. De hecho, mire, aprovecho ya que usted comenta el accidente de China, también hace poco más de un mes, desgraciadamente murieron 18 personas en un accidente en Taiwán y dimitió el director de los trenes de ese país, incluso el ministro de Transportes, y aquí la verdad es que no ha dimitido nadie, incluso han sido ascendidos, así que ojalá no es mi caso, sí, eso. Ya. No, me acuerdo ahora, ya que ha comentado lo de China. Usted, a una pregunta de un abogado en sede judicial, la pregunta era la siguiente: a 200 km/h,
¿cree que las medidas de seguridad eran las adecuadas? Usted respondió, pues hombre, decir eso sería una temeridad a la vista del resultado. Pero también se pueden decir muchas otras cosas que no me corresponden. Señor Ochoa, le pido que sea valiente. ¿A qué otras cosas se refería? Bueno, las acabé diciendo, creo recordar, pero bueno. Ya, de hecho es la siguiente. Porque me lo preguntaron, pero me había hecho el propósito de no mencionarlas aquí, no por nada, sino porque... Yo si las dice, estaré encantado. No, se referían, vamos a ver, cualquier sistema del tipo del ASFA basa su seguridad, como todos los sistemas, porque al final en la infraestructura, el tren, el equipo embarcado, las normas para funcionar y el propio señor que funciona, el maquinista, ¿no? La diferencia entre unos sistemas y otros es el peso que tiene el factor humano en cada uno de ellos y la forma en que funciona. Pero claro, si son válidos, yo no tomo la decisión de que sea válido un sistema u otro. Es decir, es algo que la ERA conoce, por ejemplo, que el ASFA funciona así, está perfectamente asumido. En Italia se ha llegado a circular en la Roma-Florencia 250 con sistemas parecidos. Yo no digo que eso sea correcto o incorrecto, lo que digo es que el estrés al que sometió el maquinista a su propia parte fue excesivo. No se puede estar 100 segundos fuera de la realidad, no se puede. Entonces no hay sistema de seguridad o de apoyo a la conducción que resista esa prueba. A eso me refería. Y en lo otro me refería, pues sin decirlo claro, a la colocación de balizas, pero eso ya lo había dicho la CIAP. ¿A qué se refería con las balizas? No, quiero decir, pues a las medidas que había dicho la CIAP el 1 de agosto. Es decir, pues claro que era mejorable, sí, pero eso a posteriori, porque lo que no estaba identificado antes eran los cambios significativos de velocidad. Pero usted también vino a decir que igual hubiera sido bueno hacerlo antes. Pero yo mismo he de reconocer que no era consciente de ese riesgo. Vamos, por si lo hubiera sido, lo habría aplicado. O sea, habría aplicado cualquier medida mitigadora. Por citar una obra que publicó el CEDEX en el año 12, que se llama Registro de amenazas para el ferrocarril, aplicación de los métodos comunes de seguridad, dirigido por el señor Tamariz, a quien sé que aprecian mucho. Pues en ese libro, con 500 peligros reconocidos, no figura el de cambio significativo de velocidad, ni el de incumplimiento del cuadro de velocidades máximas del maquinista. No figura, y hay 500. Eso quiere decir que no está tan claro que sea universalmente aceptado, que era evidente que había un riesgo fabuloso. Eso es lo que quiero decir. Pero usted, señor Ochoa, también en sede judicial dijo, literalmente, es difícil desatender tanto la conducción. Vamos, es un poco lo que ha venido a decir ahora. Visto lo visto, le repito, ¿no le parece injusto calificar al maquinista como casi el único responsable, sobre todo teniendo en cuenta, como yo creo que se ha demostrado y todos aquí lo sabemos, que hubo un aviso del jefe de maquinistas? No lo digo... Entiéndame, algunos de ustedes le recriminan, algunos de ustedes, señor Ochoa, le recriminan al maquinista falta de atención. ¿No sería justo también recriminarles a ustedes falta de atención en cuanto a los avisos del jefe de maquinista? Lo están haciendo. Sí. ¿Qué le parece? Es legítimo, vamos. Yo creo que estamos sujetos a esa crítica, vamos, no, es normal, ¿no? ¿Y usted tiene alguna autocrítica que hacerse? Pues evidentemente asumo como propio los errores del sistema, eso está claro. Muchas gracias, señor Ochoa. Muchas gracias, señor presidente. Buenas tardes, señor Gutiérrez. Gracias por estar hoy aquí. Enlazo un poco con lo último que ha dicho, hablando del señor Cortavitarte. ¿A qué se refiere con que le endosaron? ¿La palabra endosar? No, bueno, me refiero. ¿Se refiere a las tareas de Cortavitarte o al propio Cortavitarte? No. Luego le voy a hacer una pregunta sobre esto, porque al final Cortavitarte acaba dependiendo de un departamento suyo. Sí, como subdirector de algo de túneles. Por eso le preguntaba. No me endosaron. Me ha hecho gracia lo de endosar. No, es que yo soy así hablando. Vamos a ver. Bien, yo también.
La Dirección de Seguridad en la Circulación dependía hasta ese momento de la Secretaría General de Adif. En el mes de junio, el presidente consideró oportuno, y yo estaba de acuerdo con él, en que, dado que de mí dependía mantenimiento, era conveniente que la Dirección de Seguridad en la Circulación, era más conveniente, dependiera de mi Dirección General. Entonces me sacaron la Dirección General de Seguridad de Secretaría General y me la pusieron a mí. También me pusieron, por cierto, aunque no venga al caso, la Dirección de Seguridad, los guardias de Adif, la seguridad, digamos, de policía. Entonces, ya cuando me lo pusieron a mí, Cortavitarte ya no era director de seguridad. Hacía como una semana o dos que habían nombrado a Manolo Besteiro. Es decir, yo nunca fui jefe de Cortavitarte como director de seguridad. Fui jefe de Cortavitarte como subdirector, algo de tecnología de túneles, no me acuerdo muy bien. Yo hablé con él de esos temas. ¿Y qué le pareció que fuera cesado y, perdone, que vuelva a utilizar la expresión, lo endosaran en un departamento bajo su responsabilidad? No, yo no he dicho que me endosaran a Cortavitarte. Ya, era para utilizar la expresión. No, he dicho que me endosaron la Dirección de Seguridad. Sí. Entonces, pero a usted le... Usted me pregunta que qué opino de que cesaran a Cortavitarte. Que lo cesaran y que al final acabaran en un departamento bajo su mando. De que lo cesaran no opino nada malo, me pareció hasta bien. No porque Cortavitarte fuera malo, sino porque yo creo que es conveniente. Yo cesé a mucha gente no porque fueran malos, sino porque es conveniente mover un poco el árbol, porque si no todos nos adocenamos cuando tenemos un trabajo. ¿Cree que no tuvo nada que ver con el accidente entonces? Yo no he dicho eso, no lo sé. Yo creo que no. Vamos a ver, mi opinión personal es que el accidente fue del maquinista, perdone que se lo diga, así de claro. O sea, si yo voy... Exclusivamente. Si yo voy por una carretera a 100 y me encuentro una rotonda, yo freno, miro a mi izquierda, miro a mi derecha. Si tiene frenos, sí. Sí, es que él tenía frenos. ¿El maquinista? Sí, claro. Todos tienen frenos. Es más, probablemente si a mí en el coche encima me pitara una cosa y me dijera ¡oh! Te estás acercando a la rotonda, todavía me daría más cuenta. Pero igual si le desactivan en el coche algún sistema de frenos, igual tiene más complicaciones para frenar. Si yo sé que está desactivado, yo sé cómo tengo que frenar. Es decir, si yo, por ejemplo, en vez de ir en mi coche con unas marchas, que yo voy frenando muchas veces con las marchas, bueno, me dan un coche automático, yo sé que tengo que apretar el freno. No, le agradezco la sinceridad. La verdad es que no... Es mi opinión. Es su opinión. Yo la verdad es que discrepo enormemente. Señor Gutiérrez, como ha dicho, usted era director... Perdone que le interrumpa. ¿Puedo? Dígame. No tengo mala opinión de Cortavitarte, que conste. Yo conocí a Cortavitarte cuando era simplemente un señor que se dedicaba a mirar cosas de señalización en vía y era un tipo minucioso, meticuloso y un gran profesional. Quiero decirlo porque para que no parezca lo que no es. No, a mí, lo digo yo, a mí la verdad es que me chirría que se ha cesado inmediatamente después designado como miembro de un departamento bajo su mando como cargo de libre designación. Es algo que a mí me chirría, no digo que lo haya dicho usted, a mí me chirría. Lo que decía, usted era director general de explotación y construcción de Adif y la verdad es que la ministra de aquella época, la señora Pastor, siempre dijo que toda la estructura del ministerio, entidades incluidas, colaborarían plenamente con la justicia. De hecho, hay unas declaraciones suyas en las que dice: desde el primer momento estamos prestando toda nuestra colaboración. Asimismo, quiero señalar que los técnicos de Adif y de Renfe están colaborando permanentemente con el juzgado de instrucción número 3. De hecho, el 14 de marzo del año 2013, literalmente dice: desde el primer instante, todo lo que he hecho siempre es colaborar con la Administración de la Justicia, así como Adif. Pero en cambio, el juez Aláez dice que ustedes no respondieron a varias de sus peticiones, sobre todo de documentación. Le leo, Después de que el plazo inicial dado por el juez haya sido sobradamente superado, no procede conceder plazo alguno más. Es decir, Adif no respondió a según qué requerimientos del juez. La primera noticia. ¿Sí? Sí, se lo aseguro. Yo jamás se me dijo esta documentación hay que parársela al juez, en absoluto. En absoluto, se lo aseguro. Para nada. ¿Estará contento el juez de saberlo? Pues ¿qué le sé? Yo le digo mi caso, mi caso. Sí. A mí nadie me dijo no hay que dar documentación al juez.
¿Qué le parece lo que dice la ERA en relación a la investigación del accidente llevada a cabo? Que no se hizo la evaluación de riesgos pertinentes, que la desconexión del RTMS fue una temeridad. Me lo tendría que leer porque yo ya no estaba en Adif cuando estuvo ese informe. ¿No se ha leído el informe? Yo no estaba en Adif, yo estaba en vivienda. Yo cuando salí de Adif. Lo digo como, vamos, como responsable futuro, ¿no? No. Es interesante porque la propia ERA sí que es cierto que responsabiliza o da su parte de responsabilidad al maquinista, pero también dice que hubo otros factores importantísimos en ese accidente. Mire usted, yo en aquella época, ya le digo que yo no sé mucho de eso, pero en aquella época pregunté a las personas que tenían mis órdenes que sabían. Uno de ellos es el que acaba de salir de aquí, que era Alfonso Ochoa. Sí. Y se me dijo que todo estaba de acuerdo con la normativa. Ni siquiera sabía cuál era la normativa, pero se me dijo que todo estaba de acuerdo con la normativa, que se cumplía perfectamente la normativa. Y yo lo acepté, no pregunté otra cosa. Tampoco tenía manera de enterarme de si había otra cosa, pero yo lo acepté. Lo que sí dije es que se colaborara en todo momento con la Comisión de Investigación de Accidentes y con lo que se nos pidiera. No hubo más. La ministra luego pidió también ideas para mejorar la seguridad en los ferrocarriles y en eso estuvimos trabajando. Yo, señor Gutiérrez, de verdad que no pongo en duda sus afirmaciones, pero es que la verdad es que bastante fácil saber que no se estaba cumpliendo la normativa. De hecho, les repito, hay informes como la ERA que sí lo atestiguan. Es decir, pero eso fue muy posterior, ¿no? No tanto. ¿En qué fecha más o menos? ¿Me lo podría decir? 1 año y medio después aproximadamente. Yo no estaba. Ya sé que no estaba, y entiendo si que la ERA tardó 1 año y medio en averiguarlo, siendo expertos, imagínese usted yo. Entiendo que es un recurso recurrente en sus respuestas, pero a mí me parece bastante tibio, siendo muy generoso, decir yo como no estuve o no estaba, yo no sé nada de lo que pasó. Es que es verdad. Sí, pero al final cuando algunos llegamos a un cargo de responsabilidad determinado, tampoco podemos decir yo es que no sé nada de lo que pasó anteriormente, aunque respeto sus respuestas. En el mes de octubre del año 2014, y como por arte de magia, en la revista Adif, la línea de Ourense-Santiago ya no es tratada como una línea de alta velocidad. Es curioso porque la revista del número anterior sí que lo era. De hecho, hay cartelones por todos lados en el que se califica esta línea como de alta velocidad en el BOE y en todas partes. ¿Por qué este cambio? Ni idea, no lo sé. Tampoco. No lo sé, yo no tengo nada que ver con eso, yo no intervine en eso. O sea, lo que dice la revista Líneas no es cosa mía. Ya, pero bueno, es una revista de Adif. Sí, pero yo no era el responsable de la revista, había un jefe de prensa. Pero no, o sea, usted... Nada, absolutamente. Yo no me meto en prensa para nada, peligrosísimo. Ya, pero al final no se mete en nada, ¿no? ¿Perdón? Que al final no se mete en nada, digo. Sí, me meto en muchas cosas, pero no en esas. Ya. O sea, en Adif se construía, se mantenía, se hacían muchas cosas. Pero no tenía tiempo ni de leer la prensa, vamos, por Dios. Pero era su prensa, no era la prensa, era su prensa. No leía la prensa de Adif, eso es publicidad. Es publicidad. Claro, ¿para qué voy a leer publicidad? Publicidad engañosa en este caso. Puede ser, no lo sé, lo dice usted, yo no lo sé. Muchas gracias, señor Gutiérrez. No hay de qué.